Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. La prédica de hoy se inspira en el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 1 al 10. Doy lectura, les invito a ponerse en pie. Dice así, Mateo 28, del 1 al 10. Pasado el sábado, al alba del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como el del relámpago y su vestido blanco como la nieve. Al verlo, los guardias se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el sitio donde estaba puesto. Vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va camino de Galilea. Allí lo verán». Eso es todo. Ellas salieron rápidamente del sepulcro y con temor, pero con mucha alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se echaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Hermanos y hermanas, este es el Evangelio del Señor. Te alabamos, Señor. Oremos. Señor, guía nuestro hablar y nuestro escuchar por la fuerza de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento. Este servicio de Pascua se encarga de un punto que para el ser humano actual, que es más alfabetizado, con mayor información y conocimiento de la cultura, en comparación con el ser humano de otros tiempos, es muy difícil de aceptar. La Pascua por muchos es visto como algo irracional e imposible según las leyes de la naturaleza, como un absurdo que no puede ser. Sin embargo, es el cumplimiento de lo ya anunciado por los profetas. ¿Resucitó Jesús verdaderamente? ¿Sucedió como dicen los evangelios? ¿O fue una ilusión de sus seguidores fanáticos? ¿Cómo pudo ocurrir? Creo que es natural cuestionarse la resurrección, porque nuestra mente y nuestro corazón son muy pequeños al lado de ella. Pero no es culpa de la resurrección, ni de Dios mismo. Ahora, si alguien me hiciera a mí estas preguntas: ¿resucitó Jesús verdaderamente? ¿Cómo fue? ¿Será como dicen los evangelios? Sinceramente, yo no podría entablar una discusión racional sobre el tema, porque no es posible encontrar pruebas, no es posible recolectar pruebas racionales que sean confiables según algún método. No es posible porque escapa a la razón. Y con esto yo no deseo desincentivar el diálogo y la crítica acerca de la fe, sino todo lo contrario. Más bien describir lo inoficioso que es buscar pruebas de la resurrección con nuestros métodos. Es inoficioso. De hecho, los mismos evangelistas, los mismos escritores bíblicos lo consideran así.
Todos ellos se desentienden de esta tarea, no buscan probar naturalmente la resurrección, no desperdician ni siquiera una palabra tratando de presentar alguna prueba. El cómo resucitó, cómo fue removida la piedra, cómo era el aspecto del Jesús resucitado, su voz, etcétera, todo eso es irrelevante. Lo único importante es Cristo mismo. Y Él está en el centro del relato. Vengan a ver, no está aquí, ha resucitado. En un relato tan sencillo como este, se nos invita a creer con humildad y volviendo a la sencillez de la misma fe, porque eso es la fe, algo sencillo, que muchas veces se pierde en fórmulas humanas y en cierta rebeldía que pareciera anhelar un Dios, un Cristo, a la propia imagen y semejanza. Crearnos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Eso fue lo que decepcionó al pueblo que una semana atrás lo recibió con mantos y palmas en su entrada en Jerusalén. Ahora sobre esto yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. Jesús desarrolla su ministerio en Palestina, ¿cierto? Lo sabemos, enseñando, obrando sanidades, además de otros milagros. Y todo esto sustentado en un paradigma del amor incondicional, ¿ya? Llevado hasta las últimas consecuencias. Al mismo tiempo él iba por los diversos pueblos y aldeas acompañado de un grupo de discípulos, ¿cierto? Que impresionados por él, llegaron a reconocerle como el Mesías prometido y dejaron todo por seguirle. Un día llegan a Jerusalén, ¿cierto?, con la intención de esperar una manifestación de este Mesías que se revele como tal, ¿ya? Pero en menos de una semana, como decíamos, fue arrestado y crucificado. Y el grupo de discípulos se vino abajo, perdió la esperanza, le traicionó, se disolvió y terminaron todos escondidos. Con mi vida, daré mi vida por ti, dijo uno. Y al ratito cantó el gallo 3 veces porque lo había negado. Otro lo entregó derechamente, pero los demás no lo hicieron mejor. Solo uno estaba al pie de la cruz. Claro, porque los discípulos no habían entendido mucho o nada en realidad hasta ese momento. Al igual que la masa, al igual que el pueblo, pensaban que Jesús sería un Mesías militar que liberaría al pueblo del yugo romano. Pero ahí Dios no estaba por ninguna parte. El problema de la gente de ese tiempo, incluidos los discípulos y de muchos de nosotros hoy en día, es que ponemos la fe y la esperanza en cualquier lugar, menos en el indicado. Muchas veces ponemos nuestras expectativas, nuestra mente, nuestro corazón, hasta nuestros recursos donde no es. Pero debería quedarnos claro, deberíamos entender, a diferencia de los discípulos, que Jesús nunca pretendió ser un Mesías político ni militar, no vino para eso, aunque parezca, aunque suene, aunque queramos acomodarlo, aunque de repente el Evangelio se parezca a nuestra ideología. No. La salvación, la redención, la liberación, la restauración, nunca estará en el gobierno, ni en los gobernantes de turno, ni en sus ideologías del color que sean. Entonces, ¿por qué a veces, incluidos los cristianos, ponemos tantas esperanzas en ellos? ¿Qué es lo que se oye hoy en día en nuestro país a raíz de toda esta situación de delincuencia, peligros, asesinatos, etcétera? Confianza, desconfianza, esperanza, desesperanza en el gobierno. Yo me pregunto por qué no dejar de servir
de una vez por todas, ¿por qué no dejar de servir a dos señores y romper con uno y creer más y seguir al único, al verdadero, a Cristo? ¿Será que algún día nosotros como individuos y también como sociedad aprenderemos de tantos tropiezos y caídas? Yo sinceramente creo que es hora hoy, y también es hora hoy cada vez que recordamos la resurrección de nuestro Señor. Hoy es la hora de poner la esperanza donde es. Si no, viviremos hasta el último día sintiendo que a nuestro héroe de turno lo han crucificado y terminaremos con miedo, escondidos, disueltos, etc. ¿Y queremos eso? Entonces pongamos la fe, la confianza, la esperanza donde es. Los discípulos pensaron que al morir Jesús todo terminaba. Yo no me puedo imaginar los que ellos habrán sentido, el grado de decepción, de frustración, de, sentir que no hay porvenir. Es difícil, uno puede aproximarse, pero debió haber sido muy fuerte para ellos si era Jesús. Pero no fue así, no se terminó la vida para ellos. Un día el resucitado se aparece y otro día de nuevo y camina con ellos, y ahí ellos comienzan a entender. Y de un momento a otro, este grupo de miedosos, devastados, desesperados, se levantó, no tuvieron miedo. Al contrario, con mucho valor y con mucho ruido, se pararon frente al imperio más poderoso de su época, el mismo imperio que había crucificado a su querido maestro y amigo. Se pusieron frente a él, al imperio, no para jurarle lealtad, sino para rebelarse. Con barricadas, con piedras, con fogatas, con violencia. ¿Cómo fue la rebelión de los apóstoles? Con el anuncio del Evangelio. Y miren el resultado de esa obra. El resultado de esa obra es el que está a tu lado. ¿Cuántos años han pasado? Tú y yo somos el resultado de ese entendimiento que el Espíritu puso en esos hombres y también en tantas otras mujeres. Pero ¿cómo llegaron a esto? ¿Acaso probaron la resurrección? ¿Ellos fueron la excepción y encontraron pruebas naturales de la resurrección? ¿Y por eso perdieron el miedo y se armaron de valor? Para nada. Fue la experiencia con el resucitado lo que les fortaleció. Hermanos y hermanas, es el camino diario con Cristo lo que necesitamos para vivir. Es lo que necesitamos para crecer, para dar vida y para ayudar a crecer. Queridos y queridas, como decía hace un rato, no deseo despreciar la sana conversación sobre los temas de la fe, para nada, ni tampoco condenar la duda, ni la dificultad que a veces tenemos para creer. Al contrario, yo preferiría que conversáramos más acerca de esas críticas que podemos tener a la fe, de esos puntos que no nos cierran, y también preferiría que seamos capaces de compartir entre nosotros como hermanos y hermanas nuestras dudas, que nos pudiéramos abrir mutuamente, que pudiéramos expresar nuestra flaqueza y debilidad y que juntos pidamos a Dios que aumente la fe. Yo preferiría eso, en ningún caso desincentivarlo. Simplemente quisiera poner en perspectiva lo que se presenta en esta noche.
lo que se presenta en medio de la oscuridad y que la va disipando. Esto que se presenta en esta noche de la cual fue escrita, mi noche se transformará en día, debe servir de inspiración para nosotros, su iglesia. Y es cierto, llevamos un trazo recorrido. De hecho, ¿por qué nos reunimos cada domingo y no el sábado o cualquier otro día? Porque lo que hoy pasa es un aspecto, pero de primer orden para nuestra fe. Todos los domingos estamos celebrando la resurrección, no el sábado, no otro día. Y la invitación es entonces a permanecer en el espíritu de la resurrección. No necesitamos pruebas para ello. Simplemente necesitamos aceptar la invitación de escuchar el testimonio de los apóstoles, de recordar la obra de Jesús, o sea, de traerla otra vez al corazón, revivirla, reexperimentarla y reconocerla tanto en la historia general como en mi historia, en mi vida. Pongamos la resurrección en perspectiva. Pongamos la resurrección en perspectiva. No es una celebración del pasado, no es una reliquia, no es algo lejano. Es la celebración del mismísimo resucitado, que vive realmente para llenarnos de vida. Este resucitado que diariamente quiere que escuchemos con el corazón. No está aquí, no está en las tumbas, no está en la muerte, no está ni en la muerte suya ni en la tuya, está en la vida. Por eso te dice que no tengas miedo. Estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, celebrar la Pascua de Resurrección es un manifiesto, una declaración de intenciones. Más o menos así. Celebrar la Pascua es vivir mi vida en forma diferente, con el resucitado junto a mí, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo bonito, de lo privado, etc. Creyendo que pase lo que pase, aún lo malo, Él seca mis lágrimas y me levanta. No hay ansiedad, depresión, opresión, decepción que pueda contra Él. Incluso de mis propios pecados y de mi propia maldad, Él tiene misericordia, tiene paciencia infinita. Pues sí, en Cristo, si permanecemos en Cristo, no podemos permanecer al mismo tiempo. Es lo que acarrea muerte y decadencia. No es compatible. En Cristo vivimos siempre la Pascua. Vivimos siempre el éxodo de la esclavitud a la liberación. Vivimos siempre el paso de la muerte a la vida. Que la resurrección nos inspire cada día y nos brinde esperanza. El Señor cumple sus promesas. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra y te rogamos que la selles en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.